Buenos días, hermanos. Un gusto saludarles en nombre de la Iglesia Berea Santiago, Chile. Quiero saludar también a nuestros hermanos allá en Concepción, que también son parte de la Iglesia, y un saludo grande para ellos. Y también saludar a aquellos que también nos siguen por las redes sociales, aquellos que nos motivan también a seguir adelante y siempre predicando la verdad en una sana doctrina. Quiero saludar también a nuestros pastores, a todos nuestros hermanos en las distintas iglesias, que realmente el Espíritu Santo de Dios los acompañe en sus cultos. Tengan un culto hermoso para siempre honrar a nuestro Señor. Hoy vamos a compartir y volvemos al libro de Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Habíamos quedado en el capítulo 2 y hoy día vamos a ver el primer discurso de Pedro, ¿cierto? Nuestra hermana Gisela nos compartió Hechos 2 del 1 al 13, pudimos comprender un poco qué es lo que fue esta llenura y la venida del Espíritu Santo, ¿cierto? Pudimos ver eso y ahora nos vamos a centrar en Hechos 2, 14 al 21. Podría haber compartido todo el capítulo, pero la verdad que quiero ir por partes, porque hay mucha enseñanza guardada en este pasaje. Así que lo vamos a hacer en dos partes, y el título del sermón o del estudio se llama El papel del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Ya? Así es el título. Y vamos a ir a la palabra que vamos a compartir. Hechos 2, 14 al 21. Dice así la palabra del Señor. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hasta ahí, hermano, la palabra que vamos a compartir, y como dije, lo vamos a ir de a poquito desmenuzando este primer discurso de Pedro, y yo espero que realmente sea de mucha bendición. Vamos a hacer una pequeña oración para poner delante del Señor esta palabra. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, en esta mañana por un día más de vida que nos has dado. Gracias, Señor, por permitirnos estar acá en la iglesia, en tu casa, Señor. Y te pido humildemente que tu Espíritu Santo nos guíe a través de esta palabra y podamos comprender, Señor, qué es lo que pasó en este tiempo de Pentecostés, donde tu Espíritu Santo vino a morar a tu iglesia. Gracias, Señor, y guíame, y llévate tú toda la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces. Amén. Ya, hermanos, como dijimos, iremos viendo el papel del Espíritu Santo en la iglesia. Vimos la narración
de la venida del Espíritu Santo, ¿cierto? En el día de Pentecostés. Marcado tal vez para muchos como el nacimiento, el comienzo de la iglesia. Vimos también que los discípulos reunidos en Jerusalén fueron llenos del Espíritu Santo, porque estaban unidos, estaban en un mismo espíritu, ¿cierto? Y así es como el Espíritu Santo descendió sobre los 120 que estaban en el aposento alto, ¿cierto? Otra cosa importante también que vimos fue la obediencia que ellos tuvieron al mandato de Cristo. Lo que Cristo les había encomendado, ellos en ese aspecto fueron obedientes. ¿Y cuál fue ese mandato? Bueno, que estuvieran todos unánimes, juntos, no dispersos, ¿cierto? Vimos que la iglesia no es para estar aislados del cuerpo de Cristo, sino que la iglesia justamente es para estar unidos, en comunión, en comunidad, ¿cierto? En familia de la fe. También vimos cómo vino el Espíritu Santo. Nuestra hermana Gisela nos predicó, ¿cierto? Hechos 2, del 1 al 13, donde vimos la venida del Espíritu Santo, lo que provocó todas esas cosas, las vimos, ¿cierto?, anteriormente. Y hoy veremos el primer discurso de Pedro. Pero antes, hermanos, debemos saber algo súper importante, que este discurso de Pedro fue justamente producto también de la gente que estaba ahí. Porque muchos quedaron consternados de ver lo que estaba pasando y los milagros que estaban aconteciendo en ese lugar, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo de Dios había descendido en Pentecostés. Y por supuesto que la reacción que provocó y lo que produjo la venida del Espíritu Santo fue para algunos de mucha confusión, para otros fue de burla, ¿cierto? Porque habían algunos que se burlaron. Y también fue de asombro y de curiosidad, hermano. Y de hecho lo dice, Hechos 2, 11 y 12, dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, estos están llenos de mosto. O sea, pensaron que estaban llenos de embriaguez, fuera de sus sentidos. Me gustaría ir a Hechos 2, 14 y 15. Dice así, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Aquí vemos cómo Pedro toma la iniciativa, ¿cierto? Y puesto en pie, ya aquí ya no vemos a un Pedro, como vimos en el Evangelio de Marcos, un Pedro asustado, un Pedro temeroso, ¿cierto? Inmaduro, un Pedro que había rechazado a Cristo. Bueno, ahora vemos otro Pedro, un Pedro ya con la presencia del Espíritu Santo, un Pedro con poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Con autoridad, y él toma la iniciativa y alza su voz y da este primer discurso. Para algunos fue un mensaje, para otros su primera prédica. La cosa es que Pedro da testimonio de Cristo, tras recibir al Espíritu Santo en Pentecostés. Y justamente lo hace ante la acusación que estaban teniendo. ¿Y cuál era esa acusación? Que le estaban diciendo que estaban todos embriagados. Y eso le estaban imputando en ese momento a la gente que estaba ahí, y que estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Y él dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis. Es importante aclarar
que Pedro afirma que los que estaban allí no estaban borrachos. Ahora, en muchas iglesias, hermanos, pentecostales, carismáticas, apostólicas proféticas, neopentecostales, bueno, enseñan y afirman que cuando se recibe el Espíritu Santo, el creyente o el discípulo debe caer en esta borrachera. Ellos le llaman borrachera espiritual. Pero la cosa es que una vez que la presencia de Dios llega al creyente, tú tienes que entrar en esta borrachera espiritual. Enseñan que cuando tú recibes al Espíritu Santo, el creyente se emborracha automáticamente y sufre los mismos síntomas que si estuviera emborrachado y embriagado con alcohol o con vino, hermanos. Otros también piensan que caen como en un éxtasis o trance. Es como un éxtasis colectivo. Y eso es signo para ellos de que el Espíritu Santo ha llegado a sus vidas. Y la verdad, hermano, que producto de esto es que hoy en día se están viendo muchas cosas ridículas y grotescas en la iglesia, malinterpretando, hermano, este pasaje. Por eso que a la vez este pasaje nos va a enseñar y va a enseñarnos que realmente aquí hay mucha falsa enseñanza y doctrina falsa respecto a la llenura del Espíritu Santo. Algunos también tiemblan. Los que hemos estado o venimos de iglesias carismáticas, ¿cierto? Yo he estado en iglesias carismáticas, he estado también en reuniones pentecostales y realmente se ve, hermano, un montón de payasadas respecto a este tema de la llenura del Espíritu Santo. Tú ves gente temblando, gente sacudiéndose, cayéndose al piso, otros moviéndose como epilépticos, hermano, haciendo gestos como que si estuvieran en el fondo endemoniados. Porque la verdad que esos gestos, esas actitudes, en el fondo no son del Espíritu Santo. Más bien son atribuibles a gente que están endemoniados. Como el endemoniado ganadero. Entonces, se ve mucho gente descontrolada en las iglesias. La pregunta que nos debemos hacer, hermanos, ¿son estos los síntomas de recibir realmente el Espíritu Santo? ¿Tienes que realmente tú actuar como un borracho para mostrar a los demás que tienes en tu vida la llenura del Espíritu Santo? ¿Tenemos que hacer gestos ridículos, descontrolados para decir que somos llenos del Espíritu Santo? ¿O para mostrar a los demás que tú tienes al Espíritu Santo? ¿Es verdad esto, hermano, que está ocurriendo mucho hoy en día en las iglesias? ¿Son evidencias realmente de la llenura del Espíritu Santo? Como se ve en algunas supuestas iglesias modernas. No, hermano. Tajantemente les digo que estas cosas nada tienen que ver con la llenura del Espíritu Santo y con lo que ocurrió en Pentecostés. La verdad es que estas cosas son conductas y gestos carnales, hermano, que están ocurriendo en muchas iglesias. Y justamente provienen de doctrinas de demonios, provienen de doctrinas que se han introducido y se han infiltrado en la iglesia y se han mezclado con el cristianismo. Y la verdad, hermano, que estas cosas, hermano, están destruyendo la sana doctrina, destruyendo realmente la verdad de la palabra de Dios y de cómo realmente fueron las cosas respecto a cómo el Espíritu Santo se mueve en un creyente y cómo lo llena. ¿Por qué? Porque usted estas conductas, hermano, las ve en religiones, por ejemplo, africanas, como nos explicó la hermana Gisela
en la prédica anterior, se ve mucho en el kundalismo, en el kundalini. ¿Ah? Vea usted, busque qué cosas hacen esas religiones y se va a dar cuenta al tiro que eso se infiltró en la iglesia y ha provocado de alguna medida todas estas cosas. ¿Ah? Y por supuesto otros movimientos más carismáticos que la verdad están llevando en el fondo una falsa llenura del Espíritu Santo. Imitan erradamente y sin entendimiento este pasaje de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y lo único que uno puede pensar es que realmente quienes hacen estas cosas, hermanos, son creyentes que no han entendido lo que es la llenura del Espíritu Santo. Más bien, estas cosas que hacen son de personas que se sienten más espirituales que los demás o que el resto de los hermanos. ¿Ah? Creen que mostrando cosas o gestos externos los verán o se mostrarán más espirituales que los otros. Pero la verdad, hermano, que esto es puro orgullo, es pura herejía. ¿Ah? Porque en el fondo estas cosas muestran la arrogancia espiritual que muchas veces tienen ciertos creyentes. Y por supuesto que son actitudes carnales. ¿Ah? Muchos creyentes caen en esto solo ¿para qué? Para buscar la vanagloria en su vida. Otros también lo hacen tal vez por ignorancia. Por eso que es importante hablar estas cosas. Para que también podamos salir de esa ignorancia. Yo al menos salí, porque estuve en un lugar así, donde yo vi todas estas cosas, hermano. Ahora, yo no las hacía, o si en algún momento las hice, fue justamente por ignorancia. ¿Ah? Porque la llenura del Espíritu Santo se ve en que tú tengas los frutos del Espíritu Santo. ¿Ah? Y yo sé que usted conoce ese pasaje de Gálatas 5, 24 a 25, pero lo voy a leer porque es importante. Así que vámonos a Gálatas 5. ¿Ya? Dice así: mas el fruto del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. Mire, ¿se da cuenta? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Se da cuenta? La llenura del Espíritu Santo se ve en estas cosas, en cultivar los frutos y el carácter de Cristo. Además, hermanos, en la iglesia las cosas se deben hacer decentemente y en orden. Y el apóstol Pablo, de hecho, lo habla. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14, 40. ¿Ah? ¿Y por qué Pablo habla esto? Porque había ya desorden en ese tiempo, no solo ahora, sino que ya en ese tiempo también había desórdenes en ciertas iglesias, especialmente en la iglesia de Corintio. Ahora, lo que nos debemos preguntar, ¿vemos a Cristo haciendo estas cosas? ¿Vemos a los apóstoles o a los discípulos haciendo estas cosas? Andar como borracho en la iglesia y caerte al suelo y darte vuelta. ¿Vemos esas cosas? ¿Vemos a Cristo? De hecho, cuando Cristo es bautizado por Juan el Bautista, sale del agua, ¿usted lo ve? Que empieza a sacudirse y como borracho. No, salió del agua, vino el Espíritu Santo y se fue tranquilo. Por eso es importante entender estas cosas. ¿Cómo tú vas a edificar o edificarte y edificar a otros si haces cosas que son realmente ridículas
y vergonzosas en la iglesia. La iglesia de los Corintios estaba justamente cayendo y experimentando estas cosas. Había un desorden en sus reuniones y en sus cultos, hermano. ¿Por qué? Porque mire, había divisiones internas en la iglesia de Corintios. Había incesto, pleitos legales entre hermanos, abusos en la cena del Señor, mal uso de los dones espirituales, como por ejemplo el hablar en lenguas. Había un tremendo desorden respecto a esas cosas. La verdad era algo grotesco en lo que estaba cayendo la iglesia de Corintio y sus creyentes. Y esto es lo que está pasando actualmente. Hay muchos que caen en competencia para demostrar ciertos dones espirituales que en el fondo no tienen. Así que es importante entender estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, no un Dios de confusión, hermano. Dios todo lo hizo decentemente y con un sentido común. Así que muchas iglesias carismáticas, pentecostales, están cayendo en el fondo en esta actitud y conductas carnales. Así que me gustaría, ya para ir terminando, que pudiéramos entender que cuando uno hace estas cosas, uno contrista al Espíritu Santo de Dios. Y ahí uno debe tener cuidado con estas cosas. Eso lo habla Efesios 4:30, Tesalonicenses 5:19 dice que uno puede apagar al Espíritu Santo, apagar el Espíritu Santo con estas cosas. Y eso se refiere a entristecer al Espíritu, con acciones o actitudes pecaminosas o conductas carnales. Así que, si tú haces estas cosas, estarás frenando la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Así que, después dice, aquellos judíos piadosos que habían venido a Jerusalén a cumplir con sus obligaciones religiosas, querían ellos saber qué era aquello que estaba viendo, aquello que estaban viendo, y todas esas señales que estaban ocurriendo sobrenaturales. ¿Y cuál es el propósito del sermón o discurso de Pedro? Es justamente aclarar que estas personas no estaban ebrias, como ellos lo suponían y como lo estaban diciendo, puesto que era la hora tercera del día. Y sabemos que los judíos, hermanos, contaban las horas desde la salida del sol, por lo que la hora tercera era como las 9 de la mañana. Y era cuando los judíos, antes de comer o beber, hacían sus primeras oraciones, o hablemos sus primeros devocionales, ¿cierto? Y Pedro cita como argumentación para defenderse contra tal acusación de que todos estos no estaban borrachos. Y por último, Pedro explica que el evento maravilloso que ocurrió ahí, ese derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, explica que su origen estaba justamente en el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado al profeta Joel, en Joel 2, 28 al 32. ¿Cierto? Quien había profetizado el derramamiento del Espíritu Santo, por lo tanto esa profecía se estaba cumpliendo en ese momento, hermano. Así que se cumple ahí esta profecía de Joel, para que usted después pueda leerlo en Joel 2, 27 al 28. Ahí se explica lo que estaba ocurriendo ahí y se cumple la palabra de Dios. Así que aquí también vemos el cumplimiento de que las profecías se cumplen, hermano. Y Pedro recurre a la profecía de Joel. Así que, y por último termina con el versículo 21 donde dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Por lo tanto, estas palabras son un recordatorio de que el plan de Dios para la salvación abarca a todas las personas, sin distinción de raza, sin distinción de género o estatus social, hermano. Así que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, ha derramado su Espíritu Santo sobre su iglesia, hermanos. Y lo hará sobre todos aquellos que realmente lo reciben de corazón, hermano. Y el Espíritu está para capacitarte, para guiarte, no para hacer locuras, no para andar como borracho en la iglesia y andar cayéndote al suelo y revolcándote. No, el Espíritu Santo está para llenar tu vida de amor, de paciencia, de benignidad, de bondad, para guiarte en la palabra de Dios y para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y yo te pregunto, ¿quieres tener realmente al Espíritu Santo en tu vida? ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Buscas la presencia del Espíritu Santo? Que realmente Dios nos ayude, hermano, a comprender estas cosas, a ser llenos del Espíritu Santo. Que Dios, hermano, nos ayude a que siempre debemos cuidar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Para qué? Para no entristecerlo, para no apagarlo en nuestra vida, hermano. Estas cosas que están ocurriendo en la iglesia hoy en día, es más, alejan a la gente de la presencia de Dios. Porque imagínate, usted invite a alguien y ve la locura, estas cosas, que todos están ebrios, que todos se caen al suelo, que todos se sacuden y hay un desorden tremendo, hermano. Ahí no está la presencia del Espíritu Santo. Así que Dios nos ayude a tener ese mismo Espíritu Santo que estaba en Pentecostés, que también lo tengamos nosotros, hermano. Eso fue algo que ocurrió ahí para ese momento, para ese contexto. Y hay que entender estas cosas. Así que Dios nos ayude a entender el verdadero papel del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nos guíe en oración, en la lectura diaria, en nuestra consagración cada día y en nuestra santidad, hermano. Así que vamos a hacer una oración. Espero que realmente esta palabra pueda traer un verdadero conocimiento de lo que es realmente la presencia y la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar en nuestra vida, Señor. Llénanos, Señor, con tu presencia, para que podamos cumplir la voluntad del Padre Celestial en nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a poder cada día comprender la palabra de Dios, para no entrar en falsas doctrinas, para no entrar en actitudes, Señor, que más desprecian la presencia de Dios, que son vergonzosas para Dios. Dios mío, queremos ser gente que haga las cosas correctamente en la iglesia, decentemente y en orden, Señor. Gracias, Dios mío, por la llenura y la venida de tu Espíritu Santo en Pentecostés, porque ahí comienza la iglesia, Señor. Ahí comienza también la llenura en los creyentes del Espíritu Santo. Gracias, Señor, y llévate tú toda la gloria, Señor, porque solo tú la mereces, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos,